bebiendo. Continuamos con el ciclo de hecho, hermano Piqué. Rafa está por ahí. Bienvenido a todos, vamos a seguir con la conferencia. Esta es la cuarta, si no recuerdo mal. Hoy va de José Torre, que fue sobre la vocación y fotografía de los dolores y nuestra Virgen. Después fue la de los orígenes de la hermandad, de 1626 hasta el 18 y incluso un poquito más. La de Jesús, miembro de la Junta de Gobierno, que fue sobre el ajuar, que se conoce antiguamente como las artes suntuarias, bordado, platería de la hermandad. Y seguimos hoy pues, con otra temática que en cierta forma ya Jesús contó o relató algunas cuestiones referentes a pasos que habló, los pasos anteriores que hubo en la hermandad de nuestra titular, nuestras imágenes, pero hoy pues, le vamos a hablar de una manera mucho más concreta y profundizando más en la temática. Yo solamente doy la introducción, porque tenemos hoy un presentador de categoría, ¿vale? Que si el conferenciante es bueno, el presentador no se queda atrás ni muchísimo. ¿Vale? Y va a ser mi sobrino y su hijo, Antonio Sur, que lo va a presentar. ¿Vale? Buenas tardes a todos, soy Antonio Díaz Roque, vengo a presentar la conferencia que va a dar mi padre, José María Díaz. Así que voy a leer un poco de lo que ha hecho y ha llevado todo estos años. Ha sido secretario de la Hermandad de San Pedro y del Carmen. También ha sido delegado de culto de la Hermandad de Romario de Rubios y de la Hermandad de tu Padre Jesús Nazareno. Ha sido pregonero en Estepa y en el Rubio. Ha dado conferencias en Estepa, en Pedrera y en el Rubio sobre los dolores del amor. Ha sido capataz de la Soledad durante 9 años y de los estudiantes durante 6. Ha sido catequista durante muchos años y sigue siendo con mi madre para las parejas que se van a casar y bautizar a su hijo. Costalero del Santo Entierro, de la Virgen de los Dolores de Herrera, del Calvario, del Santo Cristo, de la Asunción y de la Virgen del Carmen. Y por último, y lo más grande que hay en el mundo, ha sido costalero de nuestro Padre Jesús Nazareno durante 18 años. Y con esto de entrada a José María Díaz, que nos va a hablar sobre el martillo, costal y trabajadera en la Hermandad de Jesús Nazareno. Bueno, pues buenas tardes, noches a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. Yo voy a intentar desglosar lo más minuciosamente posible todo lo que he conseguido recopilar sobre la historia de la costalería en nuestra hermandad. Pasos, costaleros e incluso he conseguido ahondar mucho en todo lo que he podido en el tema de las bandas que venían y todo lo demás, que también hay muy poquísima documentación y he encontrado también muchísimas cosas. Aunque a algunos les parezca mentira, los costaleros también rezan debajo de los pasos. También rezan debajo de los pasos, cada uno a su manera. Yo toda mi vida, y esto ha empezado mal, pero bueno, lo doy para atrás. Toda mi vida, he empezado haciendo esta oración cuando me metía debajo de Jesús. Yo desde que entré en Jesús de costalero, con un miedo terrible, he tenido siempre una fotografía de mi abuela Concha, que la llevaba metida en la faja entre dos cristales, y aquí estoy conmigo otra vez, y siempre he rezado esta oración debajo de Jesús. Padre mío Jesús Nazareno, Dios de todo lo creado, Padre de mis abuelos, Padre de mis padres, fe de nuestras vidas, ayúdame a poder llevarte, dame la fuerza del corazón para ser tu sirenio y que toda Estepa pueda alabarte y bendecirte por los siglos de los siglos. Amén. La historia en la costalería de nuestra hermandad
es un mundo inmenso. Desgraciadamente no hay muchísima documentación, pero tenemos aquí una fotografía anterior a 1887, eso estamos seguros, en el que aparecen las 5 imágenes que salían el Viernes Santo. Vemos a nuestro Padre Jesús, vemos a la Virgen de los Dolores, vemos a la Magdalena, la vemos aquí, vemos a San Juan, que se ve con la palmera, y vemos a la Verónica. Y se realizaban 3 caídas, la primera en los Remedios, la segunda en la Cuesta, en el cruce de la calle Niño de Veracruz, y la tercera se hacía siempre en la iglesia de la Victoria. No hay constancia de cómo eran los pasos a principios de los años de los siglos XVII, XVIII. Me parece que en su conferencia estuvo hablando de este tema. Sí sabemos que en el año 1862 el entonces hermano mayor, don Manuel Cordero López, mandó construir al artesano Francisco Talles Pérez un trono para nuestro Padre Jesús, decían con verdadero valor artístico y estético. Lo que había eran unas angarillas. Jesús salía en unas angarillas y la Virgen de los Dolores salían en angarillas. Por un importe de 6.500 reales. Este trono es conocido en la hermandad como el coche de caballo, por la estética que tiene en forma de calesa. Era portado generalmente por 12 costaleros, casi siempre vestidos, uno de lazareno y otro de paisano, a la usanza de la época, y consta también que hubo veces en las que llegaron a llevarlo hasta 16 costaleros. Las cuadrillas de capataces y costaleros no tenemos ni idea, no hay constancia absolutamente de nada, yo por lo menos no he encontrado nada. Eran jornaleros, albañiles, que llevaban los pasos, desde que despuntaba el alba, lo subían al cerro y luego volvían a San Sebastián. Esta fotografía aparece Jesús en el paso neogótico de 1904 y detrás aparece la Virgen en el paso del coche de caballo, porque las vírgenes, no solamente la hermandad de Jesús, sino en casi todas las hermandades, heredaban el paso que llevaba la devoción cristífera de la hermandad. Aquí tenemos una fotografía también de principios del siglo XX, se aprecia perfectamente el paso neogótico que se hizo en 1904 y con más detalle, no sé por qué, pero salta el... No sé por qué, pero salta esto. No sé por qué, puñeta, pero... Podemos apreciar perfectamente cómo la Virgen de los Dolores procesionó algunos años en el paso del coche de caballo. La podemos ver allí, que es la fotografía que hemos visto antes, detrás de Jesús. Y llama la atención, fijaros, el montón de gente que hay llevando a la Virgen, el remolino de gente que hay alrededor de ella. Y fijaros la riqueza del bordado de la saya de la Virgen. Esta fotografía aproximadamente será de 1907, que cuando José María de Iró estuvo en Estepa haciendo, era un fotógrafo, un hombre de Ponte Genil, que estuvo haciendo fotografía aquí en Estepa. Pues voy a tener que dejar esto, ¿eh? No, yo te la paso. Salta, pásamela tú, porque el puntero no sé por qué, pero salta. Aquí abajo a la derecha, ¿no? Espérate. Ahí, vale, lo voy a apagar. Disculpadme, pero las tecnologías son un desastre. Vale. Hemos dicho que el paso del coche de caballo fue el que se hizo a finales del siglo XIX y en 1903 la hermandad, el hermano mayor nuestro, don José Cabeza, deciden hacer un paso auténticamente portentoso para la época. Porque lo que la hermandad de Jesús hizo fue una auténtica barbaridad para la época, que fue el paso neogótico de 1904. Lo encargaron a don José Gil y compañía y en el contrato ponía que fuera la hechura un trono de estilo neogótico dorado de clase fina. Por lo tanto, sabemos que había dorado de aquella manera, pero el nuestro era un dorado de clase fina. Y fijaros las dimensiones que se le dieron a ese paso y cómo se buscó la figura piramidal de Jesús para que fuese algo totalmente impresionante en la calle. Tenía que ser algo increíble. Pasa, Ezequiel. Este mismo artista que hizo el paso de Jesús, hizo el paso de los caballos de Sevilla. En 1910 colaboró con la hechura del paso de la sentencia de la hermandad de la Macarena. Y en el 25 realizó el paso del Cristo de San Bernardo. Por lo que, fijaros, la hermandad nuestra, siempre recurriendo a los mejores artistas y a los mejores especialistas de la época. El paso tenía un auténtico mérito. Fotografía curiosísima, que era rarísimo que en aquella época Jesús fuese con una túnica lisa.
porque casi siempre llevaba la túnica bordada y sobre todo la de cola. Y fijaros, en el paso neogótico tenemos a Jesús con la túnica lisa. Pasa, Ezequiel. A este trono se lo dan, como he dicho, unas dimensiones nunca vistas en estepa para albergar un sireneo. El sireneo que vino el mismo año que se hizo el trono neogótico de 1904. Se le pusieron lo que nosotros llamamos candelabros de guardabrisa, que a ellos le llamaban cangrejos, 4 en las esquinas y 2 pequeños, más pequeños en los costeros, en los laterales, ¿vale? Y el monte de corcho imitando a los montes que hoy en día están de moda. Nos creemos que vemos los pasos ahora y que estamos descubriendo las Américas y aquí está todo inventado. Posiblemente esto fuese más por necesidad de cubrir el monte, porque no había dinero para flores, no había dinero para otras cosas, pero fijaros, qué curiosidad la fotografía, fijaros todos los niños en cada rodilla en el barco cuando pasaba Jesús. Pasa, Ezequiel. La imagen de Vicente Tena, del Sireneo, de 1904, costó 450 pesetas, 2,70 €. Este Vicente Tena trabajaba, tenía un taller, fijaros el taller, todo lo que tenía trabajando. La imagen era esculpida a buril, pero trabajaba casi en serie. Y he llegado a conseguir el catálogo por el que la hermandad compró el sireneo. El catálogo es este. Y según el catálogo, nuestro sireneo era una imagen esculpida en madera en la categoría dimensiones 1,80 clase primera. Fijaros la dimensión también y la inversión que la hermandad hizo en el año 1904 comprando un paso nuevo y comprando la imagen del sireneo. Pasa. El trono vino de Sevilla a Estepa en 3 carros desmontados y lo recibieron, pues como se hacen las cosas aquí, a lo grande, la banda de música, tirando cohetes y vámonos que nos vamos. Era llevado por unos 20 costaleros, aunque también en los años en los que había auténtico fervor nazareno se remolinaban muchísimos hombres para llevar el paso, como podemos ver en esa fotografía. Unos de promesa y otros parece que cobrando, pero no existen nóminas. Pero he encontrado de referencia de que parece ser que había hombres que iban ya cobrando, llevando los pasos en aquella época. Yo creo que serían jornaleros del campo y que posiblemente les pagaban el jornal, vienes y llevas a Jesús, porque ya sabéis, ese paso tenía que meter una leña tremenda en aquella época para los hombres que lo llevaban y iban muchos de demanda, pero también había hombres que iban ya cobrando. Una curiosidad, he descubierto el paso de Jesús, he dicho que se hizo en 1904. Pues en 1908, en la prensa inglesa, yo no me voy a atrever a decir en inglés el título del periódico, porque yo de inglés estoy como de crochet, publicó un artículo en el que se habla de las particularidades de los pasos de Semana Santa y tiran de archivo de una fotografía del taller de Gil donde se hizo el trono neogótico de Jesús. Y podemos ver el trono de Jesús, podemos ver el paso de la sentencia de la Macarena, que lo estaban restaurando, y el palio de la Macarena, que lo estaban restaurando. Y es muy curioso porque la parte del encabezamiento de la fotografía ponía construyendo una de las exquisitas plataformas para la representación de la pasión. Nosotros podíamos llamar esto trono, paso, angarilla o pariguala o lo que fuera, pero plataforma no nos hubiera ocurrido en la vida. Pero un detalle curioso que en la prensa inglesa en 1908 sale referencia al paso que la hermandad le hizo a Jesús en 1904. Esta fotografía es una fotografía controvertida porque, aparte de como dice mi amigo Eloy, que no sabemos bien de dónde está hecha y que se despista, esta fotografía la hizo el mismo fotógrafo que he dicho antes, este hombre de Ponte Genidero, y en una exposición que hizo el ayuntamiento, esta fotografía está fechada como un Viernes Santo de 1928, pero es imposible que sea 1928. Os habrán equivocado, o el de la máquina, en lugar de darle al 1, le dio al 2. ¿Por qué? Porque el paso de palio de la Virgen de los Dolores es uno antiguo que tenía con 6 varales. Y en 1927 la hermandad compró un palio con 10 varales para la Virgen, un techo de palio y 10 varales para la Virgen. Por lo tanto, esa fotografía posiblemente sea de 1918. Una imagen de San Juan, la antigua, de vestir. Si se ampliara la fotografía se vería perfectamente, no muy nítida, pero se ve la imagen de San Juan de vestir y
Y como estoy explicando, Varales que se compró en el 35, posteriormente en el 71 se hizo un trono para la Madre del Viernes Santo, realizado por Antonio Casasola por un importe de 3.700 reales, que posiblemente sea el de la fotografía. Hablo del trono, de lo que es el paso, no del techo de palio y de los varales. Pasa, si quieres. Fijaros que ese mismo año, 1918, la hermandad, para adesentar el palio, compra en Velasco, si podéis leer la factura, guipur, fleco y agremán para el palio de la Virgen. La hermandad no paraba de reacondicionar los pasos y de readaptar los pasos, y veremos ahora después también lo que pasó en el 27 cuando trajeron la imagen de San Juan. Por lo tanto, en el 18, para adesentar los pasos, la hermandad no paraba de comprar cosas. Pásase qué. Aquí tenemos el paso de la Virgen de los Dolores desde 1927 hasta 1956. En el 27, como he dicho, la hermandad adquirió un nuevo techo de palio con 10 varales a la valenciana Casa Garín por 2.562 pesetas y compró la imagen de San Juan que tenemos a Pío Mollar Franch. Tengo la impresión de que la imagen de San Juan vino y el techo de palio vino y en nuestra hermandad en el año 27 habría un José el Momo allí que cuando pusieron a San Juan en la peana, al lado de la Virgen, San Juan no cuadraba allí, no cabía. Y cogería el formón y el martillo y diría, sí, pon esto aquí, y pon, y San Juan salió con la Virgen en el 27, en el paso. San Juan comprado, y este fue el techo de palio que compró la hermandad, y esos son los 10 varales que compró la hermandad, que luego creo que fueron cedidos a los Dolores del Martes Santo, creo que fueron cedidos, creo que lo estuvo utilizando unos pocos de años. Pasa, Ezequiel. Aquí tenemos una factura de Francisco Ruiz Rodríguez. Tened en cuenta que este tallista, esto me le decían en Sevilla, Currito el Dorador. Este era el máximo exponente en la talla de pasos profesionales que había en Sevilla. Y tenemos la factura en la que Currito el Dorador hace un bastidor con 10 placas de hierro para colocar los 10 varales que se estrenaron en el año 27. Es un bastidor con una estructura para adaptarla al paso. Dale, Ezequiel. Y encontramos este mismo artesano, un año después, en 1928, que tiene que adesentar de oro fino el paso de la Virgen de los Dolores y la peana donde se situaba la nueva imagen de San Juan. Fijaros, el paso lo compraron en el 27 y en el 28 tuvieron que llevarlo a Sevilla para reacondicionarlo, porque parece ser que la imagen de San Juan no podía ir allí hasta que le hicieron una peana en condiciones, y de hecho ese hombre volvió a dorar el paso, lo readaptó a San Juan e incluso restauró la imagen del Cirineo, que como podéis ver costó 575 pesetas la restauración del Cirineo. ¿Vale? Una cosa que no he dicho, si alguien quiere preguntar algo o quiere apostillar algo, que estamos abiertos a lo que queráis. Yo, como podéis comprobar, hablo más de la cuenta. Esta es también una fotografía muy curiosa porque aparece, fijaros, el palio que he dicho antes, que se hizo en 1927 de los 10 varales con el techo que se compró en Valencia, pero aquí en 1931 el taller de Currito el Dorador le hace esos penachos al techo de palio, unos penachos en madera dorada para enriquecerlo. Y fijaros el arte de la priostía en la hermandad, de los ramos que lleva la Virgen a los lados, simulando piña, que serían seguramente ramos de tela, pero fijaros la riqueza con la que la Virgen está vestida y cómo está sornado el paso. Es digno de ver, es digno de ver, ¿vale? Pasa, si quieres. El atuendo de los costaleros. En 1927 la hermandad establece lo que es cómo se visten los nazarenos de nuestra hermandad hasta hoy en día. Eso se estableció en 1927. Y también establecieron cómo debían de vestir los costaleros, porque aquello era, imaginaros, uno con la ropa de trabajar, otro con la ropa de no sé qué, otro. Entonces, la hermandad decidió que las personas que fuesen a llevar los pasos, por promesa o devoción, debían de llevar con una túnica de penitencia, y la túnica era, lógicamente, morada, y llegaba a media pierna con el escudo de la cofradía bordado en amarillo sobre el lado izquierdo del pecho y cordones amarillos. Esta costumbre estuvo hasta 1956, porque en el 57 se estrena el paso de la Virgen de los Dolores, que se hizo nuevo, y lógicamente, de hecho lo veremos después, cuando vino el paso de Jesús en el año 54, los costaleros
iban con esas túnicas a media pierna llevando a Jesús. Aquello fue lo que fue. Ahora después lo veremos. Pasa, Ezequiel. Aquí vemos ya que toda esta tradición de nuestra hermandad, en el año 53, en Cabildo 18 de marzo, nuestra hermandad decide que es hora de cambiar el paso de Jesús y encargan un nuevo paso que marque un antes y un después en la historia costalera de la hermandad, y me atrevo a decir en Estepa, porque de hecho este paso nuestro este año cumple 72 años y yo lo veo más de actualidad que nunca. Nuestro paso tiene una línea decimonónica que es una auténtica maravilla y que nunca deberíamos de permitir que cambiara, porque tiene 72 años y fijaros cómo sigue siendo. Pasa, Ezequiel. Tanto la canastilla como los respiraderos se hicieron en Sevilla y lo hizo el maestro José Alonso. Este hombre era carpintero, tallista y ebanista. Hay constancia de que este hombre parece ser que trabajaba, figuran algunos archivos que trabajaba con Castillo Lastrucci. Pero este hombre en realidad tenía un taller propio. Lo que pasa es que este hombre tendría que ser el tío un genio de la madera. Y la hermandad fue en busca de él para que hiciera el paso de Jesús. El paso de Jesús costó 150.000 pesetas. Para los jóvenes, 900 euros. Con 900 euros no comprábamos nosotros ahora ni los faldones, me parece a mí, ni el terciopelo de los faldones comprábamos con 900 euros. Y este maestro José Alonso posiblemente fuese discípulo del taller de José Gil, artífice de grandes pasos de la Semana Santa, como el que se reformó del Señor de la Sentencia, que es donde se inspiró el paso nuestro. El paso de Jesús de Estepa está inspirado en el paso antiguo de la Sentencia. Fijaros la similitud del paso de Jesús con el paso de la Sentencia antiguo. Líneas rectas en la canastilla, con medallones bordados en caoba, y una cosa importantísima que marca la diferencia, las esquinas redondeadas para envolver los respiraderos, que es algo característico de nuestro paso y que era algo característico de ese paso en aquella época, ¿vale? Es cierto que en el año 43 el primer paso que vino a Costaleros Estepa fue el de la Hermandad de Paz y Caridad, para el Santo Cristo, pero aquello no tenía absolutamente nada que ver, ni primo hermano, con lo que la hermandad hizo en 1954. De hecho, la Hermandad de Paz y Caridad, en el momento que pudo, quitó el paso. Yo fui capataz de la Soledad, que llevaba los respiraderos de aquel paso, y aquello era lo que era, que para 1943 sería una cosa impresionante, pero nada comparable con lo que nuestra hermandad hizo en 1954. Aquí tenemos las listas de todas las personas que colaboraron en la donación de las 150.000 pesetas del paso de Jesús. Personas que aportaron 10.000 pesetas y personas que aportaron 250. Colaboró todo el mundo. Es increíble, es digno de leer, es digno de ver. Todos estos documentos que estáis viendo aquí de factura y todo lo demás, yo los tengo en un lápiz de memoria y le dije a nuestro hermano mayor que se lo iba a entregar, que se lo voy a dar después, porque son archivos que yo conseguí digitalizar y que yo quiero que también tenga la hermandad porque tienen un valor impresionante. Estos papeles estaban guardados detrás de un cuadro, no sé si os acordáis, cuando estaban las obras de San Sebastián y las imágenes nuestras estaban en la capilla, se llevaron todas las cosas a la fábrica de San Antonio. Y detrás de un cuadro que se cayó, se hizo polvo el cuadro, el cristal, y al caerse el cuadro salieron estos papeles detrás del cuadro. Yo no sé lo que hacía aquello allí guardado, pero estaba allí guardado. Pasa si quieres, son las listas. Pasa, dale para adelante. Dale. Aquí tenemos el resumen final. Valor de la compra del paso, 150.000 pesetas. Factura de faldones, funda y plástico, 6.313. Una cosa curiosa, el arreglo de las puertas de San Sebastián. Si os ponéis delante de la puerta del perdón de San Sebastián y os fijáis, está el arco y donde termina el arco en las volutas está rebajado. Eso no está recto, porque la hermandad pagó un cantero, creo que figuraba, yo vi una factura o algo así, de un tal Fuente, que me imagino que sería Familias de los Fuentes, esto que se ha dedicado aquí a la piedra siempre, y rebajó las jambas del paso, de la puerta, para que el paso nuevo del 54 pudiese salir por la puerta del perdón. Las rebajaron. Ahora después vamos a ver una fotografía antigua del paso de la Virgen y se aprecian las jambas de la puerta sin rebajar. Y, como he dicho, arreglar las puertas costó 10.743 y ellos hicieron sus cuentas y sobraron 344 pesetas y fijaros,
que pasan al paso de la Virgen. Porque la hermandad compró el paso de Jesús, vino en el 54 y ya inmediatamente pensaron que el paso neogótico que tiene la Virgen de 10 varales, eso ya era anacrónico y un paso nuevo para la Virgen. Pasa, Ezequiel. El paso de Jesús llegó en el camión de Patricio y como pasó con el paso de 1904, la banda, la hermandad con el estandarte, cohetes, y le dieron varias vueltas por el pueblo para que todo el mundo consiguiese ver la magnitud de lo que la hermandad había hecho. Fijaros la expectación en la que todo el mundo recibió el paso. Pasa, Ezequiel. ¿Os acordáis? Claro. Aquí tenemos un extracto de un boletín que editó este año el Consejo de Hermandad y Cofradía de Estepa, que se fundó en 1954. El año que vino el paso de su Estepa, se fundó el Consejo de Hermandades y se dio el primer pregón de Semana Santa de Estepa, que lo dio Montero Galvache. Pues en el apartado del Viernes Santo del programa que hizo el Consejo de Hermandades pone: Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, Parroquia San Sebastián, salida 9 de la mañana. Lucirá este año nuevo paso la imagen de nuestro Padre Jesús. Se anunciaba la hechura del paso. Pasa, Ezequiel. ¿Qué ocurrió con el paso? Que el paso vino de Sevilla, en lugar de con las trabajaderas en vertical, las traía en horizontal. ¿Por qué? Porque como ellos lo llevaban a hombros, pensaron que la mejor forma era a hombros. ¿Qué ocurrió? El paso, con los faldones, 24 tíos debajo, con las túnicas a media pierna, sin preparar, las calles de tierra. Cuando aquello empezó a zumbar matraca, porque el que se ha metido ahí debajo sabe la matraca que da, pues cuando este paso llegó a los Remedios, no podía. La gente de nuestra Junta de Gobierno, acá en la esquina de la Marmeta y por toda aquella calle de la calle Arroya, quitándose la ropa de penitente para meterse debajo del paso porque es que no podían. No podía. Entre los vapores del fino Eloí, la tierra, las túnicas a media pierna y la leña que aquello metía, no podían con el paso. Y además ahora vamos a ver la dimensión de lo que ocurrió aquel año, porque vamos a ver el recorrido que tuvo ese paso. Pasa, Ezequiel. Cuadrilla, ¿qué consta que llevaron ese paso? Alguna gente de lo que llevaron ese paso aquel año. Eusebio de la Guillena, Barrero, Rejano el Fontanero, Pepito el Monono, Zumbina, Pirulé, Gregorito el Lolo, Santiaguito el del Marqués, el Chileño y algunos más. Vino Gabatá un sevillano llamado Antonio. Claro, la historia de Carlos de la Barragana es una historia. Vino como capataz un sevillano llamado Antonio, apodado los Gitanos, ayudado por Tobales, capataz antiguo del Paso, y hicieron lo que pudieron ante el dificilísimo panorama que se les presentó. Fijaros el recorrido de aquel Viernes Santo. Jesús salió por la Puerta del Perdón, cogió la calle Corriente hasta Los Remedios, bajó al Llanete, cogió la calle Humilladero, calle Molino, y subió por la calle Los Vitos y Padre Alfonso hasta la calle Antonio Álvarez. Bajó por Cristo de la Sangre, por donde baja San Pedro, calle Baja, Poley, fue a Santana, Mesones, Castillejo, Virgen de la Esperanza y otra vez Los Remedios. Con 24 tíos, el paso nuevo y las trabajaderas en horizontal. Veracruz, Cuesta, Hornillo, Plaza Vieja y de nuevo San Sebastián por calle Corriente. Imaginaros lo que esas criaturas, eso fue, de verdad, yo no quiero ni pensar lo que esas criaturas pasaron, lo que pasaron allí. ¿Qué ocurrió? Pasa, Ezequiel. ¿Qué ocurrió? Que aquel año, para más Henry, eso no se metieron más nunca allí debajo. Además que sí. ¿Qué ocurrió? Para más Henry, aquel año 1954, que se fundó el Consejo de Hermandades y se creó el pregón por primera vez, el Consejo de Hermandades les propone a la Hermandad de Estepa hacer un santo entierro magno y que salieran las imágenes cristíferas. La Hermandad de Jesús decía: como nosotros encerremos Jesús en San Sebastián, eso no sale. Si es que no podían. Entonces me contaron costaleros antiguos y miembros de nuestra hermandad antiguos
Yo manejo mucha información de esta porque en el año 2004, que yo di el pregón de Semana Santa, se cumplieron 50 años de la llegada de Jesús del Paso a Estepa. Y yo me compré un magnetófono con una cinta, con mi cinta TDK, y me reuní con Rafa y su padre en su casa, me reuní con Francisco Alfaro en su casa, me reuní con Eloy Machuca, padre, en su casa, me reuní con el Mellizo, con el Potro, con Antonio Pérez, porque y lo grabé todo. ¿Qué problema tengo? Tuve que en un traslado perdí la cinta, pero el año pasado, afortunadamente, apareció una, que fue la de la familia Pérez Mata, que yo la digitalicé y le quise regalar a cada miembro de la familia una copia porque es para sentarse a escucharlo. Rafalón era un pozo de grandeza humana, era un pozo de sabiduría. Pues todas las personas que hablaron conmigo me aportaron lo mismo. Y ellos me contaron que cuando, vuelvo a donde estábamos, el Paso de Jesús llegó a San Sebastián, no lo encerraron. Lo dejaron a la altura de donde estaba el aguardiente de los Ignacios, en la calle Corrientes, las mujeres alumbrando, porque el Santo Entierro salía a las 11 de la noche, el Viernes Santo. Yo me imagino que esa gente llegarían con ese recorrido a las 5 o las 6 de la tarde, porque antes no creo que llegaran, porque es imposible que llegaran antes. Dejaron a Jesús en la calle, las mujeres alumbrándole, y la hermandad contrató albañiles de Don Luis, de la empresa que había aquí de Don Luis, contrató unas pocas corridas de albañiles, y cuando salió el Santo Entierro Magno y le tocaba a Jesús, se colocaron en su sitio e hicieron la procesión del Santo Entierro Magno. Porque es que no podían, literalmente no podían. Ni ellos ni yo creo que ninguno de los que hubiéramos estado aquí hubiéramos podido con aquello, vamos, porque aquello tuvo que ser tremendo. Pasa, Ezequiel. Al año siguiente, la hermandad modifica las trabajaderas, las pone tal y como las conocemos hoy en día, colocándose a lo ancho, 6 palos por 5 hombres para que entraran 30 costaleros, conformándose así la cuadrilla hasta 1976. Y ese mismo año, en el Cabildo del 55, la Junta de Gobierno decide encargar a José Alonso, el maestro tallista que hizo el Paso de Jesús, encargar un paso de palio, un paso para la Virgen de los Dolores. Pasa. El paso se hizo para ser llevado por 30 costaleros, como se mantiene hoy en día, con la particularidad de que tenía una pequeña canastilla. Este paso tiene que haber aquí gente que lo recuerde perfectamente, os tenéis que acordar perfectamente de él. Claro. Se estrenaron los 12 varales que hizo Orfebrería Villarreal y los bordados que fueron enriqueciendo las monjas del convento de Santa Inés. Yo estas cosas las he puesto aquí por encima porque me imagino que yo en la conferencia del viernes pasado estábamos de boda familiar y no pudimos venir, pero seguramente todo ese tipo de cosas se explicaron perfectamente. Pasa, Ezequiel. Pero hay una cosa muy curiosa que tenía este paso antiguo. Este paso antiguo, en la parte central, la canastilla, una canastilla chiquita que tenía, figuraba la efigie de la Inmaculada Concesión y a ambos lados la coronación de la Virgen y la Anunciación. En los costeros de la canastilla aparecían los misterios gloriosos del Santo Rosario, de la Asunción, de la Virgen, Pentecostés y la Resurrección del Señor. En el otro costero, estoy hablando de la canastilla, no de los respiraderos, los misterios gozosos de la visitación de la Virgen, la Natividad del Señor, la presentación de eso en el templo. Y los respiraderos, como he dicho, también en madera tallada, llevaban también unas cartelas de plata. En la parte central iba Anno Domini, el año 1956, que se hizo el paso, y el respirador de la parte trasera no llevaba ornamento porque lo tapaba el manto de la Virgen. Pasa, Ezequiel. Estas son las cartelas que tenía el paso en los respiraderos. Y yo me devané los sesos intentando explicarme qué significaba esto, hasta que he conseguido descubrirlo. En las cartelas de los respiraderos ponía Contritio tua, velut mare, magna est, Virgo filiación, te consolavo te, exequavo te, qui comparavo te, vel quasimilavo te, filia Jerusalén cui. Y el origen es una plegaria de la Santísima Virgen del libro de las Lamentaciones que dice: ¿a quién podré compararte? ¿A quién te asemejaré, hija de Jerusalén? ¿A quién te igualaré para poder consolarte, Virgen hija de Jerusalén? Porque tu desastre es inmenso como el mar. ¿Quién te sanará? Una auténtica maravilla. Chacho, la gente que había en esta hermandad eran unos genios, eran unos adelantados a su tiempo.
Porque hacer algo tan impresionante como esto, aquel paso tan novedoso de madera dorada con sus cartelas de plata, es algo increíble. Este paso pasó a la Hermandad del Santo Entierro de Pedrera, no sé si lo seguirá conservando, y yo tengo la inmensa suerte de que esa cartela, Velut Mare, de plata, la tengo yo en mi casa, que me la regaló la Hermandad cuando di allí una conferencia con motivo del 50 aniversario de la fundación de la Hermandad sobre el origen de los dolores, la devoción, la vocación dolorosa de la Virgen, y tengo la inmensa suerte de tener esa cartela en mi casa, que la guardo como oro en paño, porque es un regalo. Aparte del valor que tiene, porque me la hicieron ellos, es una cartela del antiguo paso de nuestra Virgen de los Dolores. Pasa, si quieres. El año del estreno del paso, el 57, se establece el Viernes Santo tal y como lo conocemos hoy en día, porque ya con el paso de palio nuevo de la Virgen deciden no subir al cerro, porque ya era inviable de todas, y empieza a salir nuestra hermandad por la tarde, tal y como hace hoy en día. Aquí vemos el paso dorado, vemos los varales y el techo de palio, y con la crestería de plata que se sigue conservando, que se preparó para enriquecer el techo de palio. Pasa, si quieres. Aquí tenemos una fotografía de costalero en la que podemos también conocer a muchísima gente. Son las décadas de los años 60, 70 y 80, en lo que nuestra costalería vivió una de las épocas más esplendorosas. Muchísimos hombres queriendo ocupar las nóminas de las dos cuadrillas y manteniéndose aquella consabida norma que te obligaba a llevar la vida de dolores antes de poder entrar en el Señor. Decían algunos costaleros, eran 3 años. Yo me reuní, para preparar esta conferencia, me reuní una tarde que siento una pena tremenda porque me reuní en su casa con Antonio Sillón, Antonio Segudo, que desgraciadamente no está entre nosotros. Él me dijo, José María, cuando prepares la conferencia, dice, hombre, yo no soy mucho de misa. Digo, no, pero Antonio, sé que yo no va a ser una misa, pero tú no te preocupes que yo vengo a tu casa y yo te pongo la conferencia para que tú la puedas ver. Desgraciadamente no se la he podido enseñar. Y él me contó, la norma de llevar la Virgen 5, dice que eran 3 años. Dice, no, eran 5. Dice, ¿tú sabes lo que me pasó a mí? Que cuando yo llevaba 5 años llevado de la Virgen, y me dijo Antonio Pérez, Sillón, ya te puedes venir a llevar a Jesús. Le digo, yo no me llevo a llevar a Jesús, yo me quedo en la Virgen. Y decía, ¿cómo que no, hombre? Que ahora puede llevarte a Jesús. Que yo no me voy a llevar a Jesús, que yo me quedo en la Virgen. Yo pasé 3 horas en la casa de aquel hombre, increíble, porque aprendí un montón de cosas. Aquí tenemos gente, aquí si consiguiéramos retrotraernos, fijaros, Maero Padre, que ese es su hijo, un retrato, vamos, es que es clavado. Aquí está Daniel, un hombre que trabajó mucho con mi padre, con mi abuelo Salvador. La historia de este hombre, las cuadrillas, por si se me va, muchas cuadrillas iban cobrando, muchos tíos debajo de eso iban cobrando. Además, algunos unos grandes sueldos que lo veremos ahora después. Pero este hombre que hay justo en el centro con la camisa marrón, Daniel, este hombre, teniendo, creo que eran 4 niños chiquitos, murió la mujer. Y todo lo que cobraron los costaleros, todo, íntegro, se lo dieron a ese hombre aquel año. Claro, Daniel, todo, absolutamente todo. O sea, hay intrahistorias que no se conocen y que son grandes, los hacen grandes. Pasa si quieres. Las cuadrillas de esta época eran todas pagadas, pero muchos hombres iban sin cobrar. En el primer tercio del siglo XX, el jornal que recibía un trabajo en el campo rondaba las 6 pesetas, en función de la tarea que desempeñara. Y en el segundo tercio del mismo siglo el jornal pasaba a 90 pesetas. Fijaros, 54 céntimos el jornal al día. En el año 58 un costalero de nuestra cofradía cobraba en torno a las 100 pesetas, ya que sabemos que en ese año nuestra hermandad se gastó 6.000 pesetas en costaleros y 1.300 en romanos. También he encontrado documentos que los romanos, durante algunas épocas los romanos que sacaban nuestra cofradía, muchos iban a caballo. No sé si tenéis constancia de eso. Iban romanos a caballo. He encontrado que tiene que estar los documentos antiguos, factura de preparar de los arreos para los caballos de los romanos. Por lo tanto, algunos salían a caballo. Y desde el año 62, tras la trifulca del Jueves Santo, en los pasos de nuestra hermandad, se cobraba 300 pesetas por costalero, hasta finales de los años 70, y a veces los costaleros del palio casi siempre cobraban un poquito más que los de Jesús, porque nuestro palio ha sido siempre leñero tela y para tirar de gente le pagaban un poquito más. La trifulca del año 62, en paz y caridad, fue que los costaleros cobraban, para sacar los pasos, el jornal del campo. Y cuando llegó a la hora de sacar el Cristo de la Esperanza,
Juan Durán, que era el capataz general de la hermandad y era el que dirigía el cotarro, le dieron los costaleros: aquí o me pagáis el doble del sueldo del campo, que son 300 pesetas, o nosotros nos sacamos el Cristo a la Virgen. Salió la que salió, tuvieron que pasar por el aro, porque el Jueves Santo por la tarde, que hacías tú, y automáticamente la Hermandad de Jesús hizo lo mismo que la Hermandad de Paz y Caridad. Le pagó 300, el doble del sueldo del campo, 300 pesetas a cada costalero. Pase, si quiere. Aquí tenemos lista del año 75, tanto del paso de Jesús como del paso de la Virgen. En el año 76, el salario mínimo, según el Boletín Oficial del Estado, en la agricultura era de 345 pesetas. Si trasladáramos esa equivalencia a nuestros días, un costalero hoy tendrían que pagarle 350 euros por meterse debajo de los pasos. Si trasladáramos la equivalencia. Pero es que a nosotros nos parece una barbaridad, pero es que en aquella época eso era una barbaridad también. Fijaros. Aquí tenemos las listas, no se ve muy bien. Si alguien quisiera verla o quisiera una copia, me lo dice, yo sin ningún tipo de problema, le paso una copia. Aquí pillo la de la Virgen de los Dolores más cerca. Primera trabajadera, Manuel Muñoz, Francisco Alfaro, Rafael González, Antonio Muñoz, Alfonso Fernández, Cabeza, Pedro Pérez, M. Segura, Antonio Jiménez, José Fuente, Quinto Segundo, Rafael Llama, Rafael Silva, Salvador Baena, José Muñoz, Rafael Maireles, José Barrenuevo, Manuel Moreno, Antonio Segura, Francisco Fernández, Antonio Alé, Antonio Fernández, Pepón, Manuel Rodríguez, Antonio Torres, Agustín González, Antonio García, Quinto Primero y Andrés Palacio. Andrés, el Mocho y Jesús Pepón están en todas las listas de la Virgen. Esos eran los ratones de la Virgen de los Dolores. Eran los ratones de la Virgen de los Dolores. Esos eran los hombres de confianza de Rafalón y de Juan Atero. Los ratones eran. Pasa, Ezequiel. Aquí tenemos ya una lista del año siguiente, y también pues sabemos que en el año 74 la hermandad se gastó en concepto de costaleros 38.000 pesetas. Fijaros, por lo del paso de Jesús, y 48.000, o sea, 10.000 pesetas, que lo he dicho antes, por el paso de la Virgen. En el 75 los costaleros cobraban por su trabajo debajo de los pasos 1.700 pesetas. En el 76, 2.000 pesetas. Hasta que el último año, en el 79, llegaron a cobrar 2.800 pesetas. Un incremento que la hermandad consideró que no podía ser más, y en el año 80 se promocionó la cuadrilla de hermanos costaleros. Pasa, Ezequiel. Aquí tenemos un extracto de el pago del 76. Fijaros, costalero 2.000 pesetas, los de manda. Los de la manda era curioso, porque los que iban de manda eran unos pillos. Porque los que iban cobrando, cobraban su sueldo. Pero ahora llegaba un costalero que quería llevar a Jesús o quería llevar a la Virgen. Y decía al que tenía su sitio: y yo, déjame que lleve a Jesús, o déjame que lleve a la Virgen. Y dice: yo sí, dame 2.000 pesetas. Y ganaba el tío las 2.000 pesetas que le daba la hermandad y las 2.000 pesetas que le daba. Claro. Pero es que a mí me contaban capataces y costaleros de esa época que es que había auténtica necesidad en las casas. Eran tíos que es que llevaban a su casa un dineral llevando los pasos. Porque estas cuadrillas, la de Rafael Pérez, el padre de Santiago y de Rafa, este hombre sacaba a Jesús, la Virgen de los Dolores, pero también sacaba la Virgen de los Dolores de San Pedro. Y iban a la Roda también a sacar la Virgen de los Dolores de la Roda. Claro. La historia de la Roda es... Claro, la historia de la Roda contó su padre que aquí hacían las levantadas con rebote, la famosa, que ahora hablaré de la levantada con rebote, y le dicen, con la Virgen de los Dolores en la calle, a Rafael, venga usted para acá, ¿por qué no le hace usted a nuestra Virgen una levantada con rebote? Decía Rafael: muchachos, ustedes no la ven, lo levantada con rebote. Y en la primera trabajadera, el mellizo y toda la cuadrilla amarilla aquella: muchachos, vamos a levantar un rebote. Rafaelón: muchachos, venga, vamos. Ahí está. La levantada con rebote era, ellos no metían riñones, ellos se ponían así. Y a este tiraban el paso para arriba y se quedaban así. Y cuando le caía, hacían... Era el rebote. En la Roda, me contaba Rafael,
los vecinos, con espadradrapo y cinta aislante, cogiendo la candelería, la partieron entera. Porque Rafael sabía que aquel paso no estaba preparado para aquello. Esa la levantaba con rebote. Pasa, Ezequiel. Como he dicho antes, los pasos salían siempre por la puerta del perdón y, como he comentado antes, un cantero le rebajó la jamba por 10.743 pesetas. El último tercio del siglo XX es también aquel invento de la pavita. La pavita en los pasos. La pavita la inventó. He dicho antes que en esta hermandad había tíos que eran auténticos genios y Rafael Pérez era uno de ellos. La pavita se originó en los dolores de San Pedro, porque los costaleros experimentaban y hacían. Entonces, venga, vamos a echar el paso, vamos a hacer como una baja pulso. Y dice que empezaban a hacer. Y por lo visto, cuando estaba el paso bajando así, dijo uno de los pelayos que iba vestido delante de la Virgen, dice: fijarse, muchachos, parece una pavita que se va a echar en huevo. Y de aquello viene lo de la pavita, que la pavita luego evolucionó a aquello que se hace el serrucho, que se bajaba el paso haciendo el serrucho, ¿vale? Pasa, Ezequiel. También otro invento de Rafalón, las vueltas en redondo. Cuando llegaba a sitios destacados, los pasos daban vuelta en redondo, y sobre todo el paso de la Virgen de los Dolores. ¿Por qué? Porque el paso de la Virgen de los Dolores, como ocurría en La Esperanza y como ocurría en la Virgen de los Dolores de San Pedro y ocurría en los palios en Estepa, afortunadamente eso ya no ocurre tanto, gracias a Dios. Los pasos del Cristo iban a su aire y los palios, vámonos que nos vamos. Y cuando Rafael llegaba al diputado mayor de gobierno, le decía: que nos vamos, decía Rafael, que no, que estos tíos que están aquí debajo tienen derecho a lucirse como los que van con Jesús. Y cuando llegaba a un sitio, por mucha prisa que hubiera, decía: pues vamos a dar aquí una vuelta en redondo. Y se adornaba y llegaba a la esquina de los cuatro cantillos y decía: que me da igual, que la Virgen tiene. Y venía el origen de la vuelta en redondo. La levantaba con rebote, que lo he explicado antes, sin meter riñones, levantaban el paso y lo recibían, que aquello tendría que estremecer, el estruendo de los pasos, el crujido que aquello pegaría. Y otra particularidad era la levantada y la bajada a pulso y aquella famosa levantada en tiempo. Me cuentan que en el año 89, en la Puerta de la Colchona, llegaron a levantar el paso de Jesús en 7 tiempos. 7 tiempos era: a esta es, y ese el capataz, pum, y ese el costalero, chin, pum, chin, pum. Y el último viaje lo que hacían era: si yo estaba arriba ya. Pero eran cosas que se estilaban y eran cosas que le daban identidad a los costaleros, los capataces de aquella época. Pasa, si quieres. Fotografía de los años 80, en la que se empezó a llevar nuestros pasos al estilo sevillano, manteniendo siempre la esencia de nuestro estilo, andar con señorío, templanza. Además, como decían los costaleros antiguos, una levantada y una bajada como Dios manda. Ellos estaban obsesionados, los costaleros antiguos, yo cuando hablaba con ellos estaban obsesionados. Ellos les igual como se andara, pero la levantada y la bajada como Dios manda, decían siempre. Pasa, si quieres. Respecto a los capataces anteriores al siglo XIX, yo no he encontrado absolutamente nada. No tengo nada. Me contaron que por lo visto había alguien en la hermandad que se encargaba de sacar los 2 pasos, tenía gente que le ayudaba, buscaba los costaleros y es lo que había. Pero constancia no existe, que yo no he encontrado absolutamente nada. Pasa, si quieres. Antes del estreno del Paso de Jesús, del 54, ejercía las labores don Jesús Salvador Borrego Escamilla, Tobales. El año del estreno del Paso tocó el martillo un sevillano apodado El Gitano, llevado por Tobales, durante los años 55 y 56, que lo sacó otro sevillano llamado Manolo Solano, ayudante de Rafael Franco Rojas, de Sevilla, y que venía el Jueves Santo a sacar la hermandad y caridad, pagado por Juan Durán. Por lo visto, Juan Durán iba luego a la Amargura, y Juan Durán me contaba a mí que mandaba a la Amargura en la calle el Domingo de Ramos, porque como le pagaba a los otros, eran tíos que tenían poder adquisitivo, y este hombre vino a ayudar a sacar los pasos. Durante los años 57 y 58 ayudó a la labor de don José Páez Cordero. ¿Os acordáis de Pepito Páez? Aunque este devoto de nuestra hermandad no consiguió resolver los problemas que había también con el paso del Señor. Incluso figura en un antiguo libro de contabilidad
que estaba hechito mixto, yo tomé anotaciones, porque no se podía escanear, eso abría el libro y se desmontaba entero, pero yo tomé muchísimas anotaciones de ese libro. De que en el año 58 pagaron 1.250 pesetas a don Manuel de la Rosa, por ser capataz posiblemente para sacar el paso de Palio Nuevo, que se estrenó a Costalero ese año. Y también en 1960 aparece otra anotación de 1.500 pesetas para este mismo capataz, lo que supone que entre ambos sacaron el paso de la Virgen, e incluso don José Manzano ayudó en esta labor de capataz en aquellos años, pero tampoco consiguieron darle estabilidad a la cuadrilla de costaleros. Hasta que en el año 59 al 77, Juan Atero, con Rafael Pérez Fernández, Rafalón, desde el año 72 al 85 él, consiguieron asentar el estilo del trabajo de las cuadrillas de los pasos del Señor de la Virgen. Y la forma de sentir y de vivir Viernes Santo que conocieron nuestros padres y que heredamos los hijos y que con tanto cariño se recuerda hoy en día en nuestra hermandad. Esta fotografía es un engaño, porque estos no son costaleros de Jesús, son costaleros de la Virgen de los Dolores. Yo le di vuelta y me devané los sesos. Digo, estos tíos en Jesús yo no encuentro listas por ningún lado, hasta que descubrí por otro documento. Este es Pepón y Andrés el Mocho. ¿Vale? Pasa si quieres. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Seguimos. Tanto Rafael Pérez como Juan Atero, en el año 77, deciden eliminar un costalero de cada trabajadera del paso, primando la comodidad a la hora de trabajar por encima del peso, quedando entonces en 24. Imaginaros otra vez con 24 costaleros, como los 24 que lo sacaron en 1954. Los costaleros, mi primo Manolo Elbense, cuando hablé con él me decía, nosotros le decíamos a Juan Atero, tú estás loco, que va a quitarnos a 4 tíos y nosotros movemos negro para encerrar esto. Pero era tal el poder de convicción que tenía Rafael Pérez y Juan Atero, que los convencieron de que eso era lo correcto y así estuvieron haciéndolo. Crearon cuadrillas de costaleros fieles a su mando en todo y por todo, hasta que lo llegó a convencer de que aquello era totalmente factible. Rafael Pérez Rafalón estuvo 16 años debajo del Señor, hasta que fue llamado por la hermandad a servir el del martillo en el año 72. Y juntos revolucionaron la forma de trabajar debajo de los pasos en estepa, estableciendo los primeros ensayos, las igualadas y la lealtad inquebrantable de los hombres de abajo con los que mandaban por fuera. A don Juan Atero lo sustituye en el martillo del señor Estepa don Antonio Pérez Fernández, desde el año 78 al 88, ayudado por don Rafael Pérez Rafalón, por don Francisco Rodríguez Román en el 78 al 81, por don Ignacio Nieto y por don José María Alfaro como aprendiz. Antonio Pérez mantiene la línea de la costalería de su predecesor y en el año 81 modifica los zancos y los pone telescópicos para facilitar la salida y la entrada, y entonces aprovechó para modificar el cuadrante de 6 trabajaderas por 4, introdujo una trabajadera más, porque por lo visto había veces que los tíos chiquitillos es que no llegaban a la trabajadera delante para sujetarse, y decían, tú imagínate lo que es, debajo de un paso, así, sin tener dónde, porque ya sabéis, debajo de una trabajadera lo que te ayuda a agarrarte para empujar una cuesta arriba, una cuesta, sujetarte, es que no llegaban. Entonces Antonio decidió, hay que meter una trabajadera más, y volvieron otra vez a los 28 costaleros, que fue el año que yo entré, que era con 28 costaleros. ¿Vale? Pasa si quieres. Continuó esta doble tarea al mando don José María Alfaro, después de Antonio Pérez, ocupando la responsabilidad de ese capataz desde el 89 hasta el 99, ayudados por don Jesús Guerrero Reina y su hermano don Alberto Alfaro Márquez. Y este capataz, don José María Alfaro, tuvo que emprender la transición necesaria en la cuadrilla después de lo que pasó en el año 85, que se fueron de la cuadrilla de Jesús 16 costaleros. Porque hubo un pequeño problema, un desencuentro entre la Junta de Gobierno y los costaleros, porque arrancó a llover, los costaleros querían bajar a Santana, en fin. Esa historia la contaremos otro día. Pase si quiere. Perdón. ¿Habéis dicho algo? ¿Alguien me ha dicho algo por aquí? Vale. No, que fue mi segundo año. Ese año fue mi segundo año de costalero. Siguió esta estela de hombres capataces de nuestro Padre Jesús, don Alberto Alfaro Márquez, desde el año 2000 hasta el año 2025, que ha sido la voz delante del paso de Jesús, ayudado varias veces, en varias décadas, por don Manuel Palacio Reina, por don Francisco Javier Pérez García y en los últimos años por don Antonio Castañón Barrio Nuevo.
Y como yo digo, como Dios todo lo provee, porque Dios lo provee todo, desde el año 2026 lleva el martillo del Señor de Estepa don Francisco Javier Pérez García, heredero de una saga de hombres buenos siempre al lado de Jesús, acompañado de otro hombre del Señor, que es Antonio Castellano Barrio Nuevo, capataces que son muy la voz de los costaleros que le hablan a nuestro Padre Jesús desde el amor y la devoción, junto a su hijo, la semilla de sangre morada, que yo no me canso de decir que es lo que mantiene viva esta hermandad y que no deja de dar fruto, porque tenemos un solo Señor y una sola fe que hace único nuestro Viernes Santo. Pasa, Ezequiel. Y cuando llega ella, pues yo, preparando la conferencia, se me ocurrió: te coronaron de estrella, Señora del Viernes Santo, te coronaron de reina sobre todo lo creado, y en la noche bendecida, cuando el cielo esté llorando porque no te ve la cara bajo tu paso de palio, tú serás reina y señora, Dolores del Viernes Santo. Cerramos las puertas y nos vamos. Cerramos las puertas y nos vamos. Pasa, Ezequiel. En el paso de la Virgen se emprendieron modificaciones importantes en el número de costaleros, desde el año 57, que se introdujeron 30 costaleros, hasta el paso de 1983, que fue la última readaptación que se hizo, seguimos con 30 costaleros. Pasa. Fijaros en esta fotografía. Esta fotografía yo calculo que es en torno a los años 40. Fijaros el esfuerzo de sacar ese paso por esa puerta. Fijaros las jambas sin rebajar. ¿Las veis? Las jambas que ahora están rebajadas, que rebajaron en el 54 para poder sacar a Jesús, las jambas las rebajaron por una cosa que se me olvidó decir. ¿Sabéis por qué las rebajaron? Porque los costaleros decían que el paso lo sacaban meciéndolo de costero a costero. Pero no, hombre, no. Vamos sacando así, que no. Que esto salió todavía de costero a costero. Y tuvieron que rebajar las jambas porque salía de costero a costero. Pero esta fotografía, yo calculo, esos penachos dorados son los de 1931, que hizo Currito el Dorador para enriquecer el paso, y por la tipología y todo lo demás, yo calculo aproximadamente que la fotografía es de 1930, de los años 40, y fijaros el esfuerzo titánico sacando el paso por la puerta del perdón de la Virgen de los Dolores. Pasa, Ezequiel. Aquí desgloso yo un poco el tema de la candelería y todo lo demás, que no nos vamos a entretener porque, como he dicho antes, se habló seguramente en la conferencia anterior. Esa fotografía es una joya y la quería poner porque el palio que tenemos es una auténtica pasada, pero yo sigo también añorando mucho aquel palio. A mí me gustaba mucho aquel palio. De la canastilla. Que me gustaba. No, el techo de palio. El palio. Hablo del palio. Me gustaba mucho más que el palio. Pasa, si quieres. Sigue para adelante, porque esta parte no la vamos a... Sigue para adelante. Quede para siempre el legado de todas las personas y capataces que pusieron su corazón y su voz delante del paso de nuestra Virgen de los Dolores. Los hermanos Antonio y don Andrés Trujillano, Rafael Pérez Rafalón, Joaquín López Chía, Jesús Borrego Tobales, Eusebio Mata, Eusebio Atero, Jesús Jiménez Prieto el Seco, Francisco Reina Chivarro, don Manuel Lara y don Mario Ruiz. Dale, Ezequiel. Hombres de traje y voz certera en la calle para mandar las órdenes del capataz, pero metidos hasta el tuétano en la piel de sus costaleros. Sabedores del colosal esfuerzo que supone sacar y meter a costal el único paso que lo hace en Estepa. Porque el único paso que sale en Estepa de palio es el nuestro. A los demás lo sacan. Yo siempre lo he dicho. Eso lo decía Francisco Chivarro, que en paz descanse. Y además de llevar nuestra Virgen y Madre de los Dolores con seriedad y maestría, puntales de la fe bajo el paso más hermoso que procesiona por nuestra Semana Santa. Y recordamos con añoranza a nuestro querido amigo Francisco, porque fue un costalero que en los años difíciles de costalería estuvo, y en los años complicados para ser capataz y buscar tíos también para la Virgen, también estuvo. Y son legados de gente que ha hecho muchísimo y que mantuvieron viva el Viernes Santo tal y como lo conocemos hoy en día. O sea que, fíjate, no se fajaba, él no se fajaba, Francisco no, él no me fajo. Pero Francisco, ¿cómo te fajas? Que no me fajo. Un corazón inmenso. Pasa, si quieres. Y en los últimos años, hasta el pasado 2025, porque ahora ostenta la vara dorada, como yo digo, estuvo al frente del martillo de nuestra Virgen de los Dolores Rafael Pérez Rafalón hijo, digno heredero de su padre, porque estos son los hombres de la Virgen que tanto aman y tanto hacen por darle el lugar que siempre ha merecido a la Virgen de los Dolores en nuestra cofradía. Pasa. Y el que fuera mano derecha de Rafael,
don Francisco Javier Fernández Páez, el de La Palma, como lo conocemos, desde este año 2026 ha sido el capataz de la Virgen de los Dolores, acompañado por don Alfonso Jesús Pérez Jiménez, digno sucesor también de otra saga de hombres y mujeres fieles y devotos de la Virgen de los Dolores, hijo de Alfonso Pérez, mi primo, y nieto de mi tío Pérez y sus dos jóvenes ayudantes, don Salvador Pérez Rodríguez y don Javier Fernández Ayala. Digno de rememorar el testimonio, como he dicho antes, de Antonio Sillón, al que le decía, porque Antonio decía, yo cada vez que llegaba un muchacho a llevar a la Virgen, empezábamos a decirme, ese niño no puede. Y decía, chiquillo, déjalo, uno que quiere venir a llevar a la Virgen, y lo ponía a mi lado. Y le decía el Borca y Pepe Muralla, y le decía, no hace nada más que pasear niños, un pasea niños le decía. Y la cuadrilla de Jesús, en la comida costalero, le decían a los de la Virgen de los Dolores, porque llevaban muchos muchachos algunas veces, la cuadrilla del yogur, y ellos le decían a la de Jesús, la cuadrilla de los salmorejos. La cuadrilla del salmorejo y la cuadrilla del yogur. Y por supuesto, sagas familiares de padre e hijo que llevaron a la reina del Viernes Santo. Traiga a la memoria otro gran costalero, José Domínguez, con el que yo tuve también mucha amistad. Los Gamitos, los Gallardos, los Pérez, los Vallejos, los Borregos, los Acuña, los Alfaros, los Quintos, los Cabezas, los Chías y la familia reina conocida hasta como los Chivarros, generaciones de padres y de hijos que cada Viernes Santo dieron el alma llevando por estepa a su Virgen de los Dolores. Porque no hay un corazón que no se estremezca cuando cada Viernes Santo los remates de las bambalinas rozan con lágrimas de fe la caliza del medio punto que abre las puertas de nuestra devoción y nuestras emociones más profundas. ¿Y qué decimos de los contraguías? Bolero, Castaño, Ranchero, León, Los Gatos, Pichano, Curriqui, Polinario, El Quinto, Taburete, Monete, El Terruco, El Mellizo, El Seco, El Mojoso, Isidoro, Sillón, Antoñazo, El Maero, Alé, Perdigón, Paenco, etcétera, etcétera. Recordar al Bugui y a Carlos de la Barragana. ¿Sabéis lo que le pasaba a estos hombres? Antiguamente, la campaña de la aceituna no se terminaba como ahora que llega enero y febrero se ha acabado. Duraba. Trabajaban en el molino. Estos hombres, cuando ya dejaron de ser costaleros de Jesús, iban de contraguía, los dos. Ellos llegaban a su casa, se duchaban, se ponían su ropa, pero era tal el olor que tenían a molino, a empiedro, a aceituna molturada, que cuando te acercabas, se iba pasando el paso, dice casi a todo el mundo, huele aceite, huele agua. Mira, el Bugui y Carlos, el de la Barragana. El primer costal que vino a Estepa, lo trajo Juan Atero, Carlos de la Barragana y el Canelo. Porque queremos un costal, aquí no sabemos cómo son los costales, se fueron a Sevilla a un ensayo, pillaron a un costalero, lo emborracharon en una taberna. ¿Cuánto quiero te por el costal? Y decía el costalero, yo como te voy a vender costal, y esto es mi costal, yo pensé ya, es por otra copita este hombre. Pues, otra copita. Lo emborracharon y se trajeron el costal. Hicieron unos pocos costales, pero claro, aquello era un desastre. Unos tíos con costal, otros con las mantas de planchar. Inviable, imposible. Aquello no podía ser. Y también dirán de conocer la labor de los hombres que apaciguaron y siguen apaciguando la sed de los costaleros. Nos acordamos de Escamilla, que se habla muy poco también de Escamilla, que fue un hombre que muchos años también dio de beber a los costaleros, y por supuesto de Antonio el Pollo y de toda su familia. Pasa, Ezequiel. Y quiero dedicar una parte, porque no quiero que se me vaya, no vamos mal, al tema de la música, porque anterior al siglo XX el tema de la música no se vivía como nosotros lo vivimos hoy en día, ni por asomo. A lo mejor venía una banda, pero a lo mejor la banda era lo que era y la ponían en medio de los dos pasos, y allí los costaleros ni música, los costaleros iban cada uno a su aire, ni tenían nada que ver con la banda, ni absolutamente nada por el estilo. Dale, Ezequiel. Posee nuestra hermandad un recibo de 1919 en el que la banda de Estepa cobró 150 pesetas, o sea, 90 céntimos, por acompañar musicalmente a nuestra cofradía el Viernes Santo. Y tenemos otro recibo del trompetero, que tocaba la trompeta el Viernes Santo. De ahí viene, ¿os acordáis de Cartagena? Pues de ahí viene, el origen fue, ese hombre tocaba porque la trompeta lo que anunciaba era como la agonía de Jesús que iba a morir, y los trompetazos que anunciaba eran la agonía, aparte de la banda. O sea, imaginaros lo que era aquello, los romanos, Jesús, la Virgen de los Dolores, la banda, el trompetero a su aire.
y cobró 7,50 pesetas, y como no se sabía firmar, firmó uno por él atestiguando que había cobrado. Dale, Ezequiel. En los inventarios del 18 aparece la carpeta. Claro. Relatada en los inventarios. Tenemos también un recibo del año 28 que vino a tocar el Viernes Santo para el paso de Jesús la banda del Ave María, a la que recogieron la estación de tren de Casariche, y tras el paso de palio de Nuestra Virgen de los Dolores, estrenado el año anterior, tocó, como en 1926, la banda municipal de Estepa, esta vez ya por 225 pesetas. Dale, Ezequiel. Esta banda del Ave María me he devanado los sesos y no he conseguido descubrir, porque tengo un recibo de nuestra hermandad, de la Fonda Italiana, en la que pone hospedaje de 21 niños y el director de la banda del Ave María. O sea, la banda la componían niños. Algo inusitado. Serían unos fenómenos. Serían unos fenómenos. Para pagarle una fonda y un tío con un autobús, recogerlo a la estación del tren de Casariche y traerlos a tocar. Yo lo único que he podido lograr es que en Málaga sí hubo una banda del Ave María, pero me consta que la fundación es de 1940. No sé si anterior había reminiscencia de aquello, porque esa banda luego pasó a ser una banda del Frente Popular. 1940, después de la Guerra Civil, era la banda del Frente Popular. Pero, fijaros, una banda formada por niños que vino a tocar el Viernes Santo. Y tenemos el recibo de la fonda y el recibo del hombre que fue a recogerlo a la estación de Casariche. Aquí tenemos una fotografía de 1907 de Deiró, en el que se ve Jesús, la Virgen, y al fondo va la banda. Se aprecia perfectamente la banda de música. Pásese, ¿qué? En el año 59 tocó la banda de Morón, que cobraba 1.500 pesetas más 1.000 de transporte. En el año 60 ya cobraba 2.300. En el 61 tocó una banda de trompeta, así lo especifica la anotación, de Casariche, que cobró 4.000 pesetas. En el 62 tocó la banda de Estepa, cobrando 3.000. En el 63 la banda de Morón vuelve otra vez por 4.500, transporte incluido. Y en el 66 la banda de corneta de tambores de Lucena por un coste de 6.000 pesetas. El seni de las bandas. Britaña. Nuestro conciudadano, el teniente coronel de la Guardia Civil, don José Díaz Luque, trajo para Estepa, desde finales de los años 60 hasta principios de los 70, la banda de la Guardia Civil de Britaña. Dale, Ezequiel. Esta banda era el origen, el germen de lo que hoy conocemos como agrupaciones musicales, porque ellos tenían el toque de Guardia Civil, que era en contraposición a lo que conocíamos como el toque seco y corto de Policía Armada, que luego se quedó en lo que son las bandas de cornetas y tambores. Y aún se recuerda este disco, a mí me decían costaleros antiguos que se compraron el vinilo, que recuerdan el tocadiscos escuchando las marchas como La Santa Espina, Macarena, Saeta, Marcha Lenta por Campanillero, Cristo de la Buena Muerte, Perdona a tu pueblo. Esta marcha que afortunadamente seguimos manteniendo como himno de nuestra hermandad cuando nuestro Padre Jesús sale a la calle. Pero fijaros, y esta banda de Britaña introdujo instrumentos como las trompetas, los trombones y los xilófonos, e incluso algunas gaitas. ¿Sabéis por qué introdujo los xilófonos y las gaitas? Porque, por lo visto, en los mandos en Sevilla de la Guardia Civil había un tío del norte. No especifica si era gallego o asturiano. Y él pensó que para darle más armonía al toque, las gaitas y los xilófonos, como se acertó, que yo sigo escuchando Santa María Magdalena del Aral y me retrotraigo a esto. Volvemos a nuestros orígenes. Volvemos a nuestros orígenes. Pasa, si quieres. Luego, el Viernes Santo del 74, tocó, tras la Virgen, la banda de música de la Cruz Roja de Ronda por 41.500 pesetas, 249 euros. Tras el Paso de Jesús tocó la banda militar de Córdoba. En el 76, para los dos pasos, la del Viso del Alcó, y en el 79 la banda de la Cruz Roja de Jerez de la Frontera. Fijaros que algunos años conseguían una banda para el Viernes Santo nada más, y la ponían entre los dos pasos. También recordamos que era costumbre en esta hermandad, cuando era posible, contratar una banda para la Cruz de Guía. Por ejemplo, en el 77 tocó la Cruz de Guía la banda de Alcolea del Río, cobrando 40.000 pesetas. Y en el 84 tocó en la Cruz de Guía la banda de corneta de Morón, cobrando 80.000. Aquel año, detrás del Paso de Jesús, tocó la banda de corneta tambores de la Santa Veracruz de Utrera por 121.000 pesetas. Y detrás de la Virgen, fijaros la diferencia de la banda de palio a la banda de corneta, la de palio, que le llamaban ellos de pito fino, 341.000 pesetas. Fijaros, la diferencia. Y esto es una anécdota tremenda.
A finales de los 70 vino a tocar el Viernes Santo una banda de Montilla. Y esta banda de Montilla, además de los músicos, traía figurantes, como vemos en la Semana Santa de Puente Genil, que representan con las máscaras y todo lo demás. Entonces, cuando Jesús salió a la calle, y la viéndolo salir a la calle, de entre los músicos salió uno vestido de Judas y empezó a pedir entre la gente. Cuando me entrevisté con tu padre, con Francisco Alfaro, que me lo contó él, dice, nosotros cuando vimos a un tío pidiendo, y nosotros ya tenemos gente pidiendo, le dijo, literalmente, lo pongo entre comillas, que la hermandad ya tenía otro Judas pidiendo y que aquello no podía ser de ninguna de las maneras. Esas son las cosas de Francisco Alfaro. Esas son las cosas de Francisco Alfaro. La banda amenazó con irse, como no nos dejáis pedir, nos vamos, pero al final no pidieron. Al final no pidieron, pero fijaros que venían caracterizados como serían fariseos, los apóstoles, lo que sea, y venía uno vestido de Judas y empezó a pedir entre la gente, y cuando lo vieron, es que hay un tío pidiendo, y ya fueron en busca de él, mírate, que esto no puede ser, que ya tenemos otro Judas pidiendo, no tenemos otro Judas pidiendo. Pásase, ¿qué? En el 89 tocó por primera vez en el Paso de la Virgen de los Dolores, la banda de música de Estepa, y por aquella época, detrás del Paso del Señor, ponía los sones la agrupación musical de San Julián, que era tremenda. Yo era costalero en aquella época, que heredó el estilo de la Guardia Civil de Eritaña, precursora de la agrupación musical Virgen de los Reyes. Esta banda, en el año 87, me preguntó Francisco Javier el otro día el año 87, estrenó un trabajo discográfico en el que Francisco Javier Triano García compuso una marcha titulada Jesús Nazareno para nuestro Padre Jesús, y que yo recuerdo perfectamente que se estrenó desde la heladería de la Hijonenca, era el hermano mayor Santiago Machuca, para que pasando por su puerta sonase la marcha que se estrenó. Yo me acuerdo perfectamente de aquello. Y que Paz y Caridad recopiló en uno de sus discos. Para seguir. Posteriormente, la banda de Pila del año 2000 al 2003, la agrupación musical de la Hermandad de San Benito de Sevilla, y en años posteriores, la agrupación musical de la Estrella de Granada, la del Santísimo Cristo de la Bondad de Alcalá de Guadaira, desde el 17 al 23, y desde entonces la agrupación musical de la Veracruz de Campillo. Y detrás de nuestro paso de palio, tocaron varias bandas, como he explicado anteriormente, hasta que se fundó Electrocidad, la que conocemos como BAME, que estuvo tocando la Virgen hasta el 2022. Al año siguiente lo hizo la banda de música del Saucejo, y desde el 2024 pone los sonos musicales la banda Música Villa de Osuna. Una curiosidad, en 1927 vino a tocar la banda del maestro Tejera. Ahí está el recibo con la firma Manuel Pérez Tejera. Fijaros. Yo lo digo, eran, lo hacían todo, ¿no? O lo hacemos, yo siempre he dicho, digo, en esta hermandad era, o lo hacemos, o nos estamos quietos, ¿Para qué? Ser costalero de nuestro Padre Jesús o de la Virgen de los Dolores ha sido siempre un privilegio para cualquier estepeño, desde aquellos hombres que lo llevaban en el coche de caballo, en el paso neogótico, posteriormente en el paso del 54, e igualmente la Virgen de los Dolores, que le daba los pasos durante los siglos XVII, XVIII y XIX del Señor, hasta que la hermandad adquirió el del 28, antes el del 35, el del 71, todo llevados a hombros, el estreno del 57 y el que se hizo posteriormente. Época que los hombres se citaban en las tabernas y a los que la hermandad agasajaba con caldo de machuca, porque, como decía Rafalón, sin vino no hay devoción. Dale, ¿se qué? Una coplilla que yo he escuchado decía a los costaleros: ven aquí, mi fino Eloí, hijo de la cepa tuerta, tú que te quieres venir y yo que te abro la puerta. Y hacían clan y se hincaba la copa vino. Tenemos un recibo, la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, la cantidad de 19 pesetas y 30 céntimos por el importe de las consumiciones hechas por los que llevaban el paso de la dicha imagen, 1939. Dale, ¿se qué? He recibido el señor tesorero de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno la cantidad de 98 pesetas, importe del pago a 16 individuos que llevaron el paso de la Virgen y obsequio que se dio a estos y a los que llevaron el paso de nuestro Padre Jesús cuando la procesión llegó al paseo, Viernes Santo de 1923. He recibido el tesorero de la hermandad de Jesús la cantidad de 10 pesetas, importe del consumo en mi establecimiento al paso de la cofradía por la Plaza Poley. La campana en aquella época. Vale, ¿qué? Y este recibo es una joya auténtica, porque del año 34, expedido por doña Pilar Jiménez,
En víspera del Viernes Santo, agasajan a los costaleros con una copa. Y además, el Viernes Santo le llevaron 28 vasos de huevos y vino para los que llevaron el paso de Jesús. Nada de caldo como llevaba mi madre a mí con un huevo a la calle baja donde comíamos los bocadillos. Vaso de vino con huevo. Y cuando encerraron los pasos, se metieron entre pecho y espalda 32 litros de fino Eloí. 32 litros de vino y pone debajo tapas para los mismos. Comieron poquísimo. Comieron nada. Como decía Ale, los flamencos no comen, pero menos que coman. O una cosa parecida. Dale, Ezequiel. No existe una familia en Estepa que de un modo u otro no esté atada a la tradición costalera de nuestra hermandad, porque seguro que hubo un bisabuelo, un tío, un padre, un hermano o un amigo que en algún momento de su vida fue en los pies de nuestro Padre Jesús. Y de igual forma, costaleros y capataces de Viendo los Dolores, cuna de hombres nacidos de vientres nazarenos para sentir sobre sus cuerpos la dicha infinita de ser costaleros del palio del Viernes Santo, discípulos amados de nuestra Madre Dolorosa. Otra historia. Año 92. Recuerdo también con muchísima añoranza a nuestro amigo Joaquín Zapatones. A mí me sorprendía Joaquín, porque Joaquín se presentaba a los ensayos, venía de las ovejas con una navaja. Yo decía, tío, ¿cómo saque la navaja? La bota de vino colgada en la chambrana, y luego se presentaba el Viernes Santo, duchado, limpio. Yo no me quedaba mirando y digo, Joaquín, ¿eres tú o no eres tú? Y era un tío de los pies a la cabeza. Tuvo una vida muy complicada y la vida fue complicada con él. Pero luego el Viernes Santo se transformaba. Yo recuerdo un año la trasera Mondeblita, y le dijo José María Alfaro, Joaquín, está que es la última. Pablo, si está por aquí, tiene que acordar de aquello. Joaquín, a la última. Y yo decía, Joaquín, ¿cómo te vas a poner la última trabajadera de patero chiquillo? Que te vas a morir. Y me decía, que yo he venido aquí a llevar a Jesús. O sea, lealtad increíble de los hombres de aquello. Este fue el año que Antonio Rivero dio el pregón de Semana Santa y se metió de costalero con nosotros, ¿vale? Dale, ¿se qué? Delante mía. Claro. Lo que nosotros hemos dicho, generaciones de padres y de hijos estepeños, que no nos robe nunca nadie esto. Dale, Ezequiel. Porque el Viernes Santo en Estepa es una simbiosis perfecta de fe y tradición que se ha mantenido viva durante 400 años. 4 siglos en lo que el verdadero patrimonio de nuestra hermandad, lo voy a repetir, ha sido y será por siempre nuestro Padre Jesús y la Santísima Virgen de los Dolores. Y durante todo este tiempo, los costaleros que han llevado al Señor y a su Madre han dado su vida y su alma por ser auténticos portadores de nuestra devoción más profunda. Este es un breve compendio de la historia costalera de nuestra hermandad, elaborado con el motivo de esta efeméride de 2026 del 400 aniversario de la fundación de nuestra cofradía. Porque es imposible concebir la historia de Estepa sin el Señor, sin nuestro Padre Jesús y sin su Madre la Virgen de los Dolores. Guías de la fe de generaciones enteras de estepeños y estepeñas que pusieron, ponen y pondrán sus vidas en sus benditas manos. Loado sea Dios que puso en nuestra tierra estepeña la semilla morada de nuestra fe. Y dichosos todos los hombres y mujeres que han perpetuado esta tradición costalera convirtiéndola en un estilo de vida. Porque ser de Jesús y de la Virgen de los Dolores en Estepa es tener abiertas las puertas de la misma gloria. Espérate, no le des. Y ahora vamos a reventar las tapaderas y beber agua. Dale, si quieres. Porque yo no me voy de aquí sin recordar que no están todos los que son porque tuvieron que serlo. Los que faltan en palabras no faltarán cuando el tiempo forme en el cielo cuadrilla de costaleros eternos. Rafalón y sus 2 hijos, los Hicos, Mañoña y Diego, Nicolás, Miguel y Kiko, Rufino, el Seco y el Penco, Alés y José Ramón, Enrique, el Potro y Vallejo, el Niño el Horno y Domínguez, Manolillo el Panaero, Isidoro y los Cachichos, Patulas y Callejuelo, Comino, Santi, Gasparo, Peluca, Marrón, Moreno, José Pérez y el Monjito, Sinforoso, Blas, Rivero, Barragana, Gloria, Galo, Chopo, Jicales, Bolero, Adolfo con José Enrique, los Momos, Joaquín y Leo, los Mononos, Filipito, Calabaza y el Maero, Andrés el Mocho y el Bú,
Churrugui, Los Monetes, Caballero, Tobales, Manolo el Vence, Pablo Culilo, Barrero, Los Alfaro, el de La Palma, Rafa Galván y los nietos, Los Pelayos, Los Machucas, Don Lápiz con Juan Romero, Montaño con Filomena, Pajarillo con Cordero, Eduardo, Alfonso Pérez, Ramoncito y los Olmedos, Montoro y el Siorito, Acuña y el Meletero, Merat y Manolo Robles, Campanita, Juan Atero, Copete con el Merino, Violín y el Salaeño, el Toro, Mariana, el Santo, el Alcalde con Guerrero, Hermanos López, Follita, La Gilda y el Posaero, Zapatones con Olivo, Pepe el Gordo y Moralejo, Patito, Eusebio Guillena, Los Rejanos Fontaneros, Zumbina con Pirulé, Media Manda del Canelo, Santiaguito el del Marqués, Los Juárez y el Chirleño, Los Pérez, Tetón Castaño, lo llevaba con mi abuelo Salvador el Colorado en aquel paso tan viejo, Jesús y qué buen catite, y el mellizo con Lamberto, y en el otro zanco siempre mi Jesús, patero izquierdo, y Ezequiel siempre conmigo, buscando el lado derecho, retrancando la caída cuando se viene el costero. Por eso, mi buen Jesús, manantial de fe y de rezo, pasados 72 años, con tu paso de misterio, dorado con las promesas del amor que te ofrecemos, si yo algo soy de ti, Padre mío Nazareno, Jesús del alma dolida por el peso de madero, salve que si algo te doy con la sangre de mi cuerpo, es poder llevarte el viernes por las calles de este pueblo, cosiendo mi cuerpo al tuyo, con amor, dolor y empeño. Así que tú ya lo sabes, más aún que ser tu hijo, más aún que pregonero, si yo algo soy de ti, que llevo en mis adentro, es poder decir que sí, que lloré como un chicuelo cuando aquel viernes bendito me fajé de amor y miedo y sentí bajo tu paso esa gloria de este peño de poder decir, Jesús, que somos tus costaleros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya pasó todo. Ay. Bueno, ya está. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. José, mira, yo lo digo, hay momentos que no deberían de acabar. Y este ha acabado. Yo me he extendido. Yo estaba ahí 3 días. Yo me la he jugado porque le dije a mi gente, digo, es muy largo, pero ¿qué quito? ¿Por dónde le meto la tijera a esto? No, hombre, y cierto y verdad, que muchos coincidiréis, que el tema de los costaleros, gracias a Dios, diste una conferencia extraordinaria en el año 2004, que muchos tenemos la suerte de guardar esa conferencia encuadernada, que la regalaste y demás. Y el tema de los costaleros pues lo teníamos asumido, ha aportado muchísimo más, pero lo que a mí me ha dejado planchar lo de las bandas. ¿Sabes? Lo de las bandas. Lo de las bandas ha sido una aportación tremenda. Yo se lo comenté a mi porque yo cuando encontraba cosas, mi hermano se quedó siempre que decirme, ponlo la conferencia, no lo dejes fuera. Y yo decía, pero es que esto va a durar 1 hora y media. Podríamos estar aquí 3. Bueno, no, hombre, tampoco es. Y tampoco es. ha acabado, como ha acabado. Bueno, porque yo decía, tengo yo que salirme aquí como sea de esto. Ya te digo, no la he vuelto a liar. Y bueno, la hermandad, un detalle. Venga, estupendo. Seguramente con el pedazo Nunca. De conferencias, que no sé cómo explicarlo porque la verdad que no. Me han cogido el corazón nuevamente. Bueno, la hermandad pues te va un presente para que lo tengan entre los tantísimos que tienen en su casa, ¿vale? Pero este es más especial porque es del 400 aniversario. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias de verdad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como decía mi padre, sin vino no hay devoción. Vámonos. Muy bien. Bueno. José, categoría. Muchas gracias. Lo bueno que va a estar escrito y lo vamos a tener editado. Yo tengo, antes voy a dar la piedra de memoria donde está la fotografía esa que te he dicho. Bien. Y esto también está, el polvo el este también está en la piedra de memoria. Vale. Que nos quiten los lados. Anda, que nos quiten de dónde venimos. Chaco. Muchas gracias. Enhorabuena.
Muchas gracias. Hago la más. tío. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, he hecho lo que he podido. He hecho lo que he podido. Los nuevos Muchas gracias. con los viejos dándose la mano, José María, vamos. Porque yo he descubierto, me he ido dando cuenta, siempre lo he intuido, que esta hermandad ha sido precursora en todo. Y había unos auténticos, lo mismo que hay gente ahora muy preparada, había auténticos genios, porque lo de la leyenda de las cartelas, yo decía, ¿esto qué significará? Lo de Velus Mare, no sé qué, no sé cuánto, del libro de las lamentaciones. O sea, eran unos auténticos genios, tío. Y lo de los pasos, cuando el paso del 27 cuando trajeron San Juan, que lo colocaron, que lo tuvieron que restaurar el año siguiente. Muchas gracias, Eloy. Muchas gracias. Eso, En fin, una maravilla. esa. Saluda, te van a... Me alegro. Muchas gracias. Muchas gracias, tío. Gracias de verdad. Espera, ¿qué pasa? Bueno, pero está bonito, ¿no? Yo creo que te vayas a caer. Con los cables de la historia. ¿Qué ha pasado? Está apagando, está apagando. Vale. Está bien, ¿eh? Oye, qué bien, qué bonito. Ha sido muy largo, pero... ¿Qué va? No. Enhorabuena. Muchas gracias. Yo decía, es muy largo, digo, ¿pero qué hago? ¿Por dónde lo recorto? Sí. Es que estaba por ahí.